medios de comunicación, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de la comisión de seguimiento que se ha establecido para observar los avances o lo que sucede en las negociaciones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal. Esta comisión se constituyó, como ustedes saben, hace algunos meses por doña Rosario Ibarra, el padre Raúl Vera, el padre Miguel Concha, don Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz, Carlos Facio, Magdalena Gómez, Manuel Fuentes, Alfonso Bouzas, Arnulfo Arteaga, Miguel Álvarez y Héctor de la Cueva. Estamos en espera de que arribe la senadora Rosario Ibarra. Por respeto al tiempo vamos a iniciar y vamos a esperar a que ella llegue. Está en representación de la comisión el día de hoy, hacia mi izquierda, empezando por mi izquierda, Arnulfo Arteaga, el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, y Enrique González Ruiz, y su servidor Héctor de la Cueva. Nos acompaña en esta conferencia de prensa el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Martínez Paz. Vamos a dar a conocer en este momento la declaración que la Comisión de Seguimiento hace a 1 año y medio del conflicto que provocó el gobierno federal al emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Enrique González Ruiz va a dar a conocer esta declaración. Muchas gracias por su asistencia, compañeras y compañeros. Queremos hacer una referencia previa a la campaña que se ha desatado en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas para hacerlo ver como una agrupación de violentos. Nosotros queremos decir que, por supuesto, que los actos de violencia todos son condenables, pero también estamos seguros de que quien ha causado la violencia ha sido fundamentalmente el gobierno federal, con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y también con la prolongación artificial del conflicto. Declaración de la Comisión de Seguimiento de las negociaciones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal. Este lunes 11 de abril se cumplieron 18 meses, es decir, 1 año y medio de largo conflicto creado por el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, sin que hasta la fecha encuentre solución de fondo. Año y medio en que miles de trabajadores y sus familias han atravesado por enormes penurias y sacrificios y realizado sin número de actividades para exigir el respeto a sus derechos sin recibir respuesta. A finales de 2010, esta comisión observó como un avance muy positivo la reposición de las elecciones de la mitad del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se realizó de una manera ejemplarmente transparente, y el consecuente reconocimiento de la dirección de ese sindicato por parte de las autoridades laborales. Sin embargo, hemos visto con creciente preocupación el grave retroceso ocurrido desde inicio del presente año, al desatarse de nueva cuenta toda una campaña mediática en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y una ola de denuncias en los medios de comunicación y por la vía penal sobre supuestas agresiones ejercidas por miembros del SME contra elementos subcontratados por Comisión Federal de Electricidad para reemplazarlos en lo que eran sus labores, lo que es grave, pues supone la posibilidad de ejercer nuevamente la violencia y la criminalización del conflicto contra trabajadores por parte del Estado. Tal vía fue alimentada desde antes con la detención injustificada del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez,
quien permanece preso en el Cerezo de Puebla. El retroceso en la actitud del gobierno federal fue ratificado en el comunicado hecho público por la Secretaría de Gobernación el 15 de febrero, en el que reitera enfáticamente que no existe vía posible, según esa dependencia, para dar solución colectiva al Sindicato Mexicano de Electricistas respecto a la fuente de trabajo que les fue cancelada por decreto y que es el problema de fondo que subsiste en el conflicto. En un primer encuentro sostenido por representantes de esta comisión de seguimiento con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el pasado 28 de enero, el funcionario había expuesto tal posición sin que hubiese tiempo para un mayor intercambio de opiniones, por lo que quedó abierta la posibilidad de una nueva reunión, incluso con el secretario de Gobernación, para abordar ese y otros temas del conflicto. Tal nuevo encuentro no se ha dado. Sin embargo, se reanudaron las pláticas entre esa instancia y el sindicato con la participación de representantes del Congreso de la Unión, sin que la representación del gobierno federal varíe su intransigente postura. Por ello, esta comisión hace pública la siguiente declaración. 1. Hacemos un llamado al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación que lo represente en el conflicto y en la mesa de negociaciones que se ha restablecido, retorne a la actitud de apertura y ánimo de resolver un conflicto que se prolonga ya 1 año y medio y que ha afectado gravemente no solo a más de 44,000 trabajadores y sus familias, especialmente a los más de 16,000 que siguen defendiendo su fuente de trabajo y su sindicato, sino a los usuarios del servicio de energía eléctrica en el centro del país y a la sociedad en general. La cerrazón y la política autoritaria no conducen sino a agravar el conflicto, a propiciar situaciones deplorables de confrontación en un momento en que el país exige tranquilidad. Segundo, llamamos al gobierno federal a descartar la tentación de ejercer violencia o dar una salida penal a un conflicto social. Si ha habido violencia, ha sido en primer lugar la que ejerció el Estado en contra de los trabajadores al ocupar sin mediación alguna los centros de trabajo por medio de la policía y el ejército. Deploramos cualquier ejercicio de la violencia en una lucha que ha sido fundamentalmente pacífica. Sin embargo, las tensiones que pueden suscitarse entre miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas o muchos usuarios descontentos y los trabajadores enviados por Comisión Federal de Electricidad a suplirlos, se origina en la prolongación del conflicto y la insostenible ambigüedad de quien debe prestar el servicio de manera definitiva. En un momento en que el país exige poner un alto a la violencia que sacude a la nación, la primera violencia que debe ser detenida es la que ejerce el Estado en contra de los movimientos sociales, pues está completamente en sus manos y sin pretexto alguno hacerlo. El paso inmediato de distensión debiera ser la liberación del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas detenido y el no recurrir a las causas penales abiertas. Tercero, no existe razón válida que justifique la postergación de una solución al problema de fondo, que es el de la fuente de trabajo y la regularización plena del servicio público de energía eléctrica en el centro del país. El gobierno federal debe dejar de colocar obstáculos a esta solución, sea por la vía de la que CFE asuma plenamente, como ya lo ha empezado a hacer, la responsabilidad de ese servicio y por tanto la de ser patrón sustituto, o por la vía de la creación de un nuevo organismo público, pues público debe seguir siendo este servicio, que sustituya a la anterior compañía y el problema puede solucionarse rápidamente.
En cualquier caso, no hay razón jurídica alguna que permita eludir la negociación colectiva con quien fuera el titular del contrato antes de la extinción, es decir, el Sindicato Mexicano de Electricistas y su representación reconocida plena y legalmente. La postura de la Secretaría de Gobernación carece de sustento legal y refleja más bien un deseo o una posición política que puede y debe ser modificada. Las promesas de inserción individual en diversos empleos, si es que existiese, no representan una solución real al problema. Esta comisión de seguimiento se mantiene atenta a la posibilidad de un nuevo encuentro con la Secretaría de Gobernación para conocer su visión del conflicto y o para intercambiar opiniones útiles para la solución del mismo. Entre tanto, hacemos especialmente un enfático llamado al Congreso de la Unión para que contribuya más eficazmente a la solución definitiva y de fondo del conflicto. En sus manos está, en las manos del Congreso, la creación de un nuevo organismo público de energía eléctrica en el centro del país, y no debiera retardar más esta posibilidad de regresar a la tranquilidad y a la normalidad en beneficio de los trabajadores y de la sociedad. Llamamos también al gobierno de la Ciudad de México y a su Asamblea Legislativa para que se ocupen más decididamente de contribuir a esta solución y de ver por los trabajadores damnificados, porque además no puede haber duda posible de que la ciudad y sus habitantes han sido afectados por este conflicto y no pueden esas autoridades ni deben eludir su responsabilidad. Firman Rosario Ibarra, Raúl Vera, Miguel Concha, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Carlos Facio, Magdalena Gómez, Manuel Fuentes, Alfonso Bouzas, Arnulfo Arteaga, Miguel Álvarez, Héctor de la Cueva y Enrique González Ruiz. Muchas gracias. Pero vengo de una ciudad donde el que no llega a tiempo lo corren, de Monterrey. Y allá escuché muchas cosas muy desagradables acerca de los electricistas, porque allá hay un montón de gente reaccionaria. Pero yo me peleé con medio mundo porque les dije, mis camaradas de los electricistas no son lo que ustedes creen. Y si los hicieron enojar, bueno, no respondo chipote con sangre porque a mí me han hecho enojar también. Así es que hay que responder. ¿Alguna otra cosa, compañeros integrantes de la comisión? Bueno, como Comisión Civil de Seguimiento del Conflicto, pues apelamos a los que están gobernando este país, ¿no? Muy entre comillas, a que se sienten a negociar con quien tienen que negociar en todo tipo de conflicto. En este caso específicamente con la organización sindical que durante casi 100 años ha mantenido en funcionamiento un sector clave para esta zona del país, para una organización sindical que ha logrado un nivel de bienestar, de derechos, que no podemos desechar por una decisión arbitraria de un gobierno prepotente, arrogante, ignorante, que no es capaz de valorar como un patrimonio social, como un patrimonio histórico, lo que logra una organización sindical. Y lo mismo, o sea, lo hemos reiterado, se refiere al conocimiento de su materia de trabajo. El que domine esa materia de trabajo fue lo que mantuvo, a pesar de las malas decisiones de diversas administraciones, en funcionamiento la provisión del servicio eléctrico para los hogares, para las empresas, para los comercios, y en ese sentido ellos son un interlocutor necesario, fundamental, un actor fundamental del desarrollo económico de este país. Y por último, o sea, este compromiso con su trabajo, este conocimiento de su materia de trabajo, es lo que hace a una organización sindical como interlocutora tener una visión estratégica del desarrollo de un sector que es fundamental,
desde el punto de vista no solamente de mantener el suministro de energía eléctrica, sino de pensar estratégicamente, insisto, en lo que implica la evolución del sector. Es decir, cómo apropiarnos como sociedad de los beneficios de la tecnología para que no sea solo usufructo de las empresas privadas extranjeras que han profitado de negocios al amparo del gobierno, sino que efectivamente se reviertan hacia el conjunto de la sociedad. Y yo creo que esta conciencia está depositada en el SME. Podemos admitir una serie de problemas históricos que tiene toda organización social, pero en esencia yo creo que ellos son depositarios de esta memoria histórica, que es no solamente evocar el pasado, sino también en pensar el futuro. Gracias. Pues muy bien, compañeras, compañeros de los medios, solo reiteramos el hecho que planteamos en la declaración, que hoy más que nunca urge una solución de fondo y definitiva al conflicto. Hacemos un llamado al gobierno federal en beneficio de los trabajadores y para tranquilidad de la sociedad, que ya de una vez por todas se dé la solución de fondo a este conflicto que propició el decreto de extinción hace 1 año y medio. Y también decimos públicamente al gobierno federal que estamos en espera de esta comisión de una reunión para sentarnos a platicar, para encontrar las vías de solución a este conflicto. En cuanto haya esta reunión se los informaremos oportunamente. Muchas gracias, buenos días, gracias por su atención.